Vamos a empezar con el tema, ¿qué es subliminal? Hay varias definiciones sobre esto, pero vamos a empezar antes explicándolo con una imagen. Todos son inmobiliarios, menos Carlos, pero lo van a entender muy bien. Esta es un mensaje con fuerte mensaje subliminal. Aquí estamos segmentando un público que tenga... Hola Carmen, ¿qué tal? Te estoy viendo. Ya no. Bueno, a ver. Aquí hay un césped verde muy bonito, un cielo azul clarísimo, unas columnas que dan señorío, le dan, y una piscina grande, más grande que la que hay en las playas de Asia, por ejemplo, que son todas chicas las piscinas que tienen en las casas. Entonces, esto segmenta un público de alto nivel, es aire señorial. Esta otra casa también tiene un poquito de césped por acá, tiene un cielo azul pero con nubes, y una casita que segmenta a otro público. No es el mismo público, es diferente. ¿Está claro? El mensaje subliminal que se envía, bien. Científicamente, para los psicólogos, de forma científica, lo subliminal es todo evento que nuestros sentidos no perciben. Por ejemplo, los rayos infrarrojos, los ultravioletas, los sonidos que van más allá de los que vienen menos de tanto. Son cosas que no llegan a nuestros sentidos y por tanto no nos afectan. Por tanto, si lo subliminal no nos afecta, no podría haber un marketing subliminal. Eso fue lo que se discutía en los años 60. Pero no es esa la definición que nos interesa. Hemos visto que el cerebro animal, por así llamarlo, bueno, le he hablado que tenemos 3 cerebros, no tenemos 3 cerebros, es falso. Hay más de 200 órganos en la cabeza que actúan como si fuesen 3 cerebros. La teoría de los 3 cerebros es falsa, pero es muy útil como analogía para entenderlo. Entonces, el cerebro animal percibe antes los estímulos. Y muchas veces no llegamos a ser conscientes de los estímulos. Lo vamos a ver, lo van a ver. Les voy a mostrar un estímulo que ustedes no van a ver y no lo van a ver y van a tener un buen rato en sus narices y después se lo voy a mostrar y decir, ah, mira, estaba ahí. Ya. Entonces esta acepción primera. Bien, recibimos millones de estímulos cada día, pero somos conscientes de unos pocos porque nuestro cerebro bloquea todo lo que considera inútil. Posiblemente todos los estímulos influyen en nuestras decisiones. Lo que pasa es que el cerebro bloquea lo que considera inútil y no lo vemos. Esto es lo que pasaría si todos los estímulos llegaran a nuestro cerebro, no tendríamos nada. Somos conscientes de unos 20, 30 estímulos, como mucho, pero no somos más. El cerebro bloquea todo lo que considera inútil. ¿Han leído este texto, por favor? Somos conscientes de unos pocos porque nuestro cerebro bloquea todo lo que considera inútil. ¿Se han fijado bien? No se han fijado bien. Les dije que le iba a mostrar algo que los subliminal bloqueamos. Aquí dice estoy señalando con la flecha, ¿se ve? ¿Sí? Y aquí dice lo. Todo lo que considera inútil. Dos lo son inútiles, no lo necesita. El cerebro bloquea los estímulos y ustedes han podido comprobar de que es verdad que el cerebro bloquea todo lo que considera inútil. Y yo leí lo 2 veces, pero no lo vieron, lo leí 2 veces, porque es una pausa. Pero bloquea todo lo que considera inútil, dije. Es una pausa, para que lo pudiera captar. Pero no lo vio, ni tú, Carlos, tampoco. ¡Ah! ¡Qué bien! Philip Kotler y Gary Armstrong mencionan en su libro Fundamento de Marketing que numerosos estudios realizados por expertos no han logrado encontrar un vínculo entre los mensajes subliminales y el comportamiento de los consumidores. Esto empezó en los años 40, creo, 50. Intercalaron en una película una foto de Coca-Cola y una foto de palomitas de maíz y aumentó el consumo en un 18% en algo que calcularon ellos, que había aumentado el consumo de palomitas al salir al intermedio, a la salida de la función.
Se discutió mucho ese experimento porque no se sabía cuánto habían consumido palomitas antes, no fue un estudio muy serio. Y además hubo algunos países que prohibieron porque podían lavar el cerebro y meter ideas en la cabeza, y lo relacionaron con el sexo, y lo relacionaron con cosas que aparecían escondidas entre medio de las imágenes, y todo eso, claro, no tenía el poder que le han atribuido sus críticos, o sea, no servía para vender. Y Philip Kotler dijo eso, y se equivocó, por supuesto, porque estaba hablando en los años 60 o 70, y en esa época no existía neurociencia, porque no sabía que los estímulos son los estímulos que llegan al cerebro, pero a la parte animal o a la parte emocional. Y la parte consciente no lo registra, pero influyen. Y vamos a ver todas esas cosas y lo vamos a ver cómo influyen. Ya vieron ya que hay estímulos que no vemos. No es marketing subliminal. Esto, por ejemplo, es una tontería que hacen los publicitarios para mostrar que son inteligentes, que son geniales. Esto parece una cosa sexual, parece una mujer, etcétera, desnudo, un torso, un estómago. Pero no es. Esto es una tontería que inventó un tipo para vender un desodorante. Por supuesto, eso no sirve para nada. Nadie va a comprar un desodorante por eso. Y ahí Philip Kotler tiene razón. Eso no es subliminal. Eso es una tontería que hacen, que cosas que no se ven. Como este otro que inventó que estos bonitos aquí son una S, y estos son una E, y estos son una X. Entonces está la palabra sexo, y por eso Facebook tiene seguidores. Por favor. Eso para los norteamericanos que están obsesionados con el sexo y que tienen problemas, pero los europeos y los sudamericanos somos personas más liberadas y no tenemos estos problemas. Entonces, eso es absurdo. O también encontrar Coca-Cola en El Señor de los Anillos. Eso son tonterías. Nadie va a ir a tomar una Coca-Cola porque en El Señor de los Anillos aparezca la palabra Coca-Cola. Aparezca o no aparezca, no tiene importancia. Eso no funciona. Eso no es marketing subliminal. Eso son tonterías de los publicitarios. Creo que queda claro. Y un error de Philip Kotler porque estaba en una época equivocada, no era ahora. Ni es publicidad subliminal esto que el Rey León tiene una gordita media desnuda ahí y por eso se hizo famosa la película. Esos son tonterías que inventan. No tiene ningún valor eso, no tiene lógica. Como aquí también en esta película se hizo famosa porque aparece la palabra sexo. Acá en esta atadura aparece la palabra sexo. Estoy seguro que nadie la va a encontrar. Bueno, aquí está la palabra sexo en inglés. Eso es una tontería. Eso no hace que la gente quiera ver una película de Disney, ni mucho menos. No tiene nada de sexual, además, ni erótico. Eso es lo más tonto que hay. Esto no es publicidad subliminal. Esto es algo que llamaron publicidad subliminal porque se equivocaron, porque entendieron que era así. Pero entendieron mal. Y por consiguiente dijeron que la subliminal no servía. Falso. Esto no sirve. Pero lo subliminal sí sirve. Vamos a ver algunos recursos de marketing subliminal. Es que utiliza elementos de cosas que no percibimos de forma consciente. O sea, el cerebro frontal, el cerebro analítico, el cerebro pensante, el payasito, el que manda el 1%, al 15% nada más. No, pero el cerebro medio de las emociones y el cerebro animal de los instintos lo percibe. Entonces sí que influye. Gestos, tipografía, textos, colores, entorno, bla, 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 y todas estas cosas, todo esto influye y realmente tiene una tremenda importancia en marketing subliminal. Y se lo voy a demostrar ahora, lo van a ver claramente. El lenguaje corporal y facial que utiliza el cerebro medio para expresar emociones casi siempre sin que seamos conscientes. Los gestos dicen mucho más que las palabras y con más detalle. Esto lo utiliza el cerebro medio, el lenguaje. Por ejemplo, dice que tocarse el pelo a una mujer es un gesto de coquetería. Falso. Una mujer se toca el pelo, no sé si 1500 o 5000 veces al día. Y cuidado ahora con el coronavirus, que no se lo toque porque puede transmitirse en las manos si no se lo han lavado. Pero en este caso sí, es un mensaje de coquetería, un mensaje para que consuman una determinada crema facial o un lápiz labial o algo. Es un mensaje de coquetería, pero no es lo habitual. Y aquí también, este señor está transmitiendo un mensaje de enojo, de enfado, y los brazos cruzados indican que está en oposición, está en contra,
se opone, es una actitud de defensa. Pero acá la sonrisa desarma la actitud de defensa. Acá este señor dice, tengo dientes, pero no muerdo. O sea, no soy peligroso. Y estoy con los brazos cruzados porque me siento cómodo, estoy tranquilo. Y acá este chico está explicando desesperadamente con las palmas de las manos hacia arriba. A ver, se puede poner ahí. Ah, eso es la demostración de verdad, estoy diciendo la verdad, créanme. Y el otro le dice a sus cuatro, y el cuatro debe decir, no te creo, no sé por qué no me convences. Pero lo está diciendo claramente. Esto llega incluso al cerebro racional, pero normalmente no nos damos cuenta, pero captamos la situación, la entendemos. No llegamos a razonarla, pero la entendemos. Aquí hay dos gestos muy curiosos. Mano a la cara, boca abierta, ojos abiertos, y significan cosas diferentes. Acá, susto. Y acá, sorpresa. ¡Oh! O sea, los mismos gestos pueden significar diferentes, y además nosotros nacemos con la facultad de entender eso. Aquí van a ver ustedes tarea para la casa, vamos a ver qué gestos son estos, y pueden entrar en Google y buscar lenguaje corporal o facial y adivinar lo que dice cada imagen, porque eso les va a servir de entrenamiento para entender lo que dice el cliente. La tipografía trata de imitar la forma original de letras para darle al tema darle un poder, por ejemplo, y los logos también. Por ejemplo, una película del oeste con estas letras va bien, pero si estas letras se las pusiéramos a una película de griegos, la película de griegos no la vería nadie, o una película de egipcios, tengo que ponerle letras egipcias. Las letras tienen que ir de acuerdo con la película. Y aquí hay subliminal al estilo antiguo, pero que sí tiene un significado en este caso, que puede ser que influya, no lo sé, pero puede ser que influya. FedEx es una empresa de transporte de entrega rápida, entrega a domicilio. ¿Ven en el mensaje subliminal? ¿No lo ves? Es una flecha que le da agilidad a la marca, le da fuerza. No sé si en este caso influye, pero puede influir, por supuesto. La lectura subliminal. Leemos palabras completas, leemos casi frases completas. Si yo les digo que esto es muy fácil de leer, que basta con que me peguen una mirada flash, así, flash, y, flash, 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 eso. Y la van a leer rápidamente. Según el estudio de una universidad inglesa, ya, lo pueden leer. Pero si ustedes hacen esto y le muestran a alguien en su casa y le dicen, oye, qué difícil que leer esto, no he podido leerlo, y 2 horas me ha costado poder leerlo, estaba pensando, van a ver curiosamente cómo lo subliminal que está en el mensaje que a ustedes les costó hace que esta lectura que se lee por causas subliminales no la pueda leer la otra persona, después de leerla. La misma cosa que es fácil de leer para uno si le decimos que es fácil de leer, para otro es difícil de leer si le decimos que es difícil de leer. Y es curioso eso. Los colores. Evidentemente los colores son subliminales. Aquí tenemos unos colores. Estos de acá son una habitación, un escritorio de un chiquito de 8, menos de 10 años. Más de 10 años ya no le gusta porque la ve muy infantil. Se ve infantil, pero yo no podría usar este escritorio. En cambio, este sí, aunque también es joven por el estilo del mueble, por el estilo de los muebles es joven, pero sí lo podría usar, por supuesto. Los colores están de acuerdo con mi personalidad o con la de ustedes. ¿No? El color va con la persona. El entorno es lo que más fuerte puede influir en nosotros. Y no nos damos cuenta, pero sí influye. El entorno condiciona todas nuestras decisiones. Este es Santa María del Mar. ¿Tú la conoces? ¿Tú la conoces? ¿Qué? Por la propiedad del José de Moreras. Esta iglesia yo iba mucho a verla, sobre todo cuando llegaba el amigo de América, les llevaba a verla, porque es una iglesia maravillosa. Es impresionante. Aquí si estás con un cliente y te encuentras, no le dices, hola Pepe, venga hombre, te voy a comprar al departamento, decídete. No, no puedes hacer eso. Le vas a decir, hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de lo nuestro? Así, susurrando, con miedo.
porque esto es tan impresionante, tan apabullante, es tan insignificante ante la majestuosidad de esta catedral, que no puedes hablar en voz alta aunque seas ateo. Y vas a hablar en voz baja, el respeto que inspira. Aquí pasa lo mismo. Tienes un café, es un café, en fin, que es gratis, sala para conversar. Puedes hablar de negocio en voz un poco más alta, pero no vas a hablar en voz alta. No te vas a sentir esto porque es un banco. Y en un banco uno se siente un poco intimidado, entonces no podrás hablar con la claridad y con la tranquilidad porque lo harías en un coworking. En un coworking también hablas en voz alta, hablas en voz más alta, pero no demasiado alta para no molestar a los demás. También te condiciona el ambiente. Un coworking es así. Otra cosa es en tu oficina. Si estás en tu oficina, por ejemplo, te sientes totalmente liberado y puedes hablar como quieras. Pero hay algo mejor todavía. Te encuentras con el cliente en el bar. ¿Ah? Muchos conocen este bar, ¿no? El country, el bar del country. Ahí te sientes a gusto, estás tranquilo. Y yo más tranquilo en el Queirolo me sentiría más tranquilo todavía, me siento más a gusto en el Queirolo que en el country, pero me siento a gusto en el country también. Y se puede hablar, oye Pepe, pero venga, hombre, tómate un trago, dime, ¿cuánto vas a firmar? ¿Qué pasa, tío? ¿Ah? Y es otra cosa, es otra forma de expresarse. El entorno nos condiciona totalmente en nuestra actitud. Los soportes. Los soportes son el soporte del medio que comunica. Dice una cosa y otra. Si el Caretas, por ejemplo, no va a hacer lo mismo que el Trome. ¿Ah? Miren lo que dice el Comercio. Poder Judicial ordena liberación de Keiko Fujimori. Jueces dejan en libertad a Keiko Fujimori, dice la República. Dado la tendencia política que representa a cada uno, el sentido de la frase cambia diferente, pero solamente con ver que en la República hay que ver el comercio, vamos a leerla de forma diferente, vamos a entenderla de forma diferente y vamos a ser influidos por todo nuestro background, por todo nuestro condicionamiento político, nuestra posición política, nuestra forma de pensar. La distancia. La distancia es un medio poderosísimo de comunicación. Hay una distancia íntima en que se pueden tocar todas las partes del cuerpo y que solo está permitida la pareja sexual. Nadie más puede hacerlo. Hay tocadores profesionales que pueden tocar ciertas partes del cuerpo porque son profesionales. Por ejemplo, ¿quién le puede meter el dedo en la boca a usted? A ver. El odontólogo, por supuesto. ¿Y quién le puede tomar el pelo sin que se enoje? La peluquera. Y así sucesivamente. Hay médicos que se especializan en determinadas partes del cuerpo y las tienen que tocar. Y otros que tocan otras partes. Y no le voy a permitir a uno que toque la parte y que no toque el otro. No, es distinto. Entonces, la distancia íntima es solamente para la pareja. La distancia social en Barcelona y en Lima es un codo, más o menos un codo de distancia, pero si te vas a la sierra o te vas al Pirineo, la distancia es un brazo extendido o más. Azú, Azuquiqui, le dice el otro, ¿eh? Chiste para Carlos. Sí. Acá vamos a la sierra y decimos Ayinyachu, así, Ayinyachu. Y otro dice, Ibairaya Kanki, o Ayinyan, le dice el otro. De lejos. Mientras menos denso sea el lugar poblado, más larga es la distancia para comunicarse. Más grande es la distancia social, la distancia personal. Luego tenemos una distancia social o profesional, que es la distancia necesaria para hacer clases. 2 metros, 3 metros son necesarios. Los jueces en el estrado están en 3 metros, 4 metros de distancia. Y la distancia pública, como en misa o como en un teatro, los actores están a 6, 7 metros. A mí me pasó en Barcelona, yo era delegado de la Feria de Valencia y iba a venir el rey, y entraba por la puerta de atrás del rey, y yo estaba ahí arreglando unas cosas, no sé qué pasaba, y total que pusieron un cordel los policías, pusieron toda la gente, quedó a un lado y yo al otro, y el rey quedó frente a mí a 4 o 5 metros de distancia, y me vio, Juan Carlos era, y claro, me saludó.
Me saludó como si lo conociera toda la vida. Hola, me dijo. Se dio cuenta que no era yo el que iba a recibirlo por la cara de espanto mía y el terror que puse porque no sabía qué hacer. Me iban a matarlos de la feria si yo lo saludaba. Así que le hice una reverencia y él pero me saludó como si me conociera de toda la vida. Y después me preguntaba, ¿tú eres amigo Juan Carlos? Claro, si somos los dos radio aficionados, le dije, por eso los conocemos. Estaba convencido que yo era amigo del rey. No, no lo conocía nunca, la primera vez que lo veía tan cerca. La distancia, 6-7 metros para la autoridad importante, no se puede quitar. No te puedes acercar a otra autoridad más que más. Bien, vamos a ver las conclusiones y le vamos a dejar a Carlos Ruiz que nos comunique cómo se vincula esto con el mindfulness. Hay muchas cosas como que no eres consciente, como el lo que vimos, pero que influyen hasta determinar las decisiones que crees haber decidido tú mismo. Esas cosas inconscientes, que no eres consciente, pero que llegan al cerebro, esas cosas son subliminales. Por ejemplo, el olor a limón en un departamento hace que se venda más fácil. Pequeño detalle que no percibimos puede ser la diferencia entre cerrar una venta o perderla. Es importante estudiar los efectos subliminales de los colores, de los olores, de los sabores y usarlo a nuestro favor, porque el marketing subliminal es holístico. Todos los sentidos entran en el juego, aunque no percibamos por esos sentidos conscientemente. Lo percibimos inconscientemente. El cerebro animal, que es el primero que reacciona y el que manda, es influido por todas las cosas subliminales. Así que hay que estudiar muy bien el marketing subliminal y preparar los colores, arreglar el departamento, decorarlo, ponerlo bonito, la casa que se va a vender, hacer lo que sea atractivo, que tenga olores atractivos, una música de fondo suave, por ejemplo. Todo eso ayuda. Bien, muchas gracias. Les dejo con Carlos Ruiz. Hoy David Ogilvy, el rey de la publicidad, dice que un anuncio aquel que vende sin llamar la atención sobre sí mismo, un anuncio que no vemos, pero que nos vende. Eso es más subliminal que eso, no. Y Ogilvy es de los años 40. Ya lo decía Ogilvy. O sea, esto funciona. A pesar de lo que dice Peter Drucker o quien sea esto que dice estas cosas, eso se refiere a cosas de los años 60, teoría de los años 60. Hoy día con el neuromarketing sabemos que los estímulos llegan a él y nos influyen y nos determinan y nos condicionan. Gracias. Y los libros sugeridos. Este es buenazo. Lo hace una chica que es estudiante de una universidad, no me acuerdo cuál, pero muy bueno. La mitad del libro explica todo lo que he explicado en las sesiones anteriores y las cosas que voy a decir, y después habla de las teorías del color. Y estos dos son bastante buenos, son de profesores ya más serios, cosas serias. Este lo van a tener en la nube. Bueno, este es el expositor, y ya saben, aquí tiene Carlos Ruiz Feltrén, lo dejo. Un aplauso, por favor. Ay, fantástico. Y bueno, y si queréis podéis abrir la cámara para poder veros. Será un placer. Yo voy a poner un poco más de luz. Bueno, muchas gracias, Máximo, por invitarme a compartir este tiempo con todos vosotros, con todos Gracias a ti, ustedes. no se te Aquí. ocurra darme las gracias. Te agradezco aquí con todas las cosas que estás haciendo, lo ocupado que estás con la cuarentena. Bueno, también la cuarentena da más oportunidades para poder compartir online, ¿no? Y es un placer además compartirlo con vosotros aquí en Perú. Bueno, una de las, como siempre, este tema subliminal es muy interesante. Desde la perspectiva de mindfulness, esta atención consciente o atención plena, como se conoce a veces, para mí el punto más importante, y lo habías trabajado ya en otra de las sesiones, es el tema de la percepción. El tema de la percepción y cómo lo que nosotros percibimos no significa que sea la realidad de lo que está de alguna manera sucediendo. En el proceso de percepción, y ahí tiene mucho que ver con todo esto que estabas hablando, ¿no? del mundo de lo subliminal, interviene, hay dos procesos. Uno que viene de fuera hacia adentro, es decir, lo que nosotros percibimos a través de los sentidos,
Pero cuando esta percepción, o sea, estos estímulos llegan a través de los sentidos, a través de distintas formas, pueden ser señales en forma de luz, en el caso de ondas luminosas, pueden ser señales sonoras, ¿no? En el caso de la escucha, del oír, o pueden ser señales de tipo químico con el gusto o el olor. A través de nuestro sistema nervioso se transforman, ¿no?, en señales eléctricas que van a nuestro cerebro, especialmente en la zona del córtex prefrontal, y ahí es donde se produce un proceso de dentro a afuera, que es un poco lo que podríamos llamar la interpretación. Esto es un proceso del que no somos efectivamente conscientes, pero no es un proceso que surja de la nada o que surja simplemente del estímulo que hemos recibido, sino que surge de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado, del entorno físico, pero también del cultural en el que nos movemos, y esto hace que tengamos una reacción, demos una respuesta a este estímulo, que en la mayoría de las veces lo llamamos reacción, porque no somos ni conscientes, ¿eh? Por eso en mindfulness a veces distinguimos entre reaccionar y responder, y la diferencia básicamente es si eres consciente de que estás realizando una acción o estás diciendo alguna palabra, alguna frase de una manera consciente, o simplemente es fruto de la reacción, de cómo has percibido aquel estímulo y por tanto cómo reaccionas. Normalmente la reacción que tenemos básicamente obedece a tres tipos de respuestas. Si percibo que algo es, en términos generales, agradable, me gusta, reacciono de una manera. Normalmente quiero más, no quiero perderlo. Me preocupo quizá de perderlo, porque me gusta y me gustaría tenerlo siempre, pero por desgracia las cosas son cambiantes. Puede ser que no me guste y en este caso lo que intento es rechazarlo. Y el problema es que hay muchas veces suceden cosas que no dependen de nosotros y no podemos rechazar. Para una muestra, pues esta pandemia que estamos viviendo. Y hay otro tipo de reacción, que es la que llamamos ni agradable ni desagradable, es como indiferente o neutra, que podría parecer que es que no nos llama la atención, pero aquí también hay un cierto riesgo, porque a veces simplemente lo ignoramos porque no nos damos cuenta, y quizá es algo que es importante. Mindfulness, de alguna manera, la práctica de mindfulness, que podríamos definirla como esta conciencia que aparece, esta capacidad de darte cuenta de lo que aparece cuando llevas la atención al momento presente de una manera deliberada, es decir, te abres a lo que está pasando, mirando de no juzgar, que esto ya es bastante difícil, es decir, dándote cuenta de que estás quizás respondiendo, reaccionando de una manera a lo agradable, a lo desagradable, a lo neutro, pero suspendiendo por un momento esta reacción inconsciente que normalmente tenemos y que en muchos casos no solo no sirve para mejorar la situación en la que estamos, sino que en muchas ocasiones lo que hace es generar mayor malestar, o que la siguiente vez que volvamos a percibir algo como agradable, desagradable o indiferente, continuemos reaccionando, de manera que a veces lo que hacemos es contribuir a lo de la profecía autocumplida, ¿no? No sé, cuando se me acerca alguien que yo pienso que es una persona que se va a enrollar o que me va a hacer perder el tiempo y tal, claro, porque alguna vez quizás sí que ha ocurrido, solo con verla quizá voy a mirar de evitarla, pero quizá que el día viene para darme una fantástica noticia, ¿no? Algo que me interesa. Entonces hay que distinguir lo que tú percibes, lo que tú crees o piensas de lo que realmente está pasando. Y en esto, la práctica de mindfulness es un entrenamiento, no lo vas a conseguir de hoy para mañana, pero lo que te permite es suspender por un momento el juicio. Y si aquella persona, en lugar de darte una fantástica noticia, está intentando enrollarse o hacerte perder el tiempo, poder decir no, saber decir no, otra gran cualidad, ¿no? Y por tanto, decir, ahí te quedas, me voy, sin que esto tenga que suponer ningún tipo de conflicto. En el tema de las percepciones, de lo que decía, sí que quería también resaltar una cosa.
el aspecto en el tema de gestos, lenguaje, etcétera, la importancia también del entorno cultural en el que nos hemos movido. Y siempre explico aquí una pequeña anécdota. Aquí en Martorell, que es una población de Barcelona, tenemos un porcentaje importante de personas que vinieron sobre todo de Marruecos, del norte de África. Entonces, uno de los problemas que en una época había en las escuelas y los maestros lo vivían como un conflicto, es que cuando se dirigían a los alumnos magrebíes, ¿no? Chicos pequeños o jóvenes, ellos bajaban la mirada. Entonces, claro, aquí esto era percibido como una falta de respeto, ¿no? Porque nosotros lo que estamos acostumbrados es, sobre todo ya en casa, ¿no? Pues a lo mejor nos reñían, al menos aquí. Pero mírame a la cara, ¿no? Cuando te estoy diciendo algo, soy una persona a la que debes respeto y me tienes que mirar cuando te estoy diciendo algo. En cambio, claro, al final descubrieron que es que, claro, para ellos la muestra de respeto es bajar la mirada frente a un adulto o a una persona a la que le deben respeto, ¿no? Entonces, hay que también poner mucha atención, ¿no? A estos aspectos culturales. En todo caso, mindfulness, que podríamos definir como esta conciencia que aparece cuando llevamos la atención de una forma intencionada, no de una forma involuntaria, al momento presente, y el momento presente se manifiesta de muchas maneras. Se puede manifestar preparando una presentación, como lo que ha hecho Máximo. Se puede estar presente simplemente escuchando cuando estás en una conversación o cuando estás conduciendo el carro. Y se trata de esto, porque muchas veces no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. El cuerpo va por un lado y la mente, la conciencia va por otro. Estamos de cuerpo presente y de mente ausente. Y esto, que es un avance a nivel cognitivo, del que solo disponemos, parece ser, los humanos, tiene un coste emocional importante cuando lo utilizamos de una manera continuada. Amén, en el caso de conducir, de que si estás conduciendo y estás pensando en la agenda del día, lo que vas a hacer después, lo que pasó ayer, el riesgo para tu integridad física y la de los demás aumenta de manera importante. Pero vamos, aunque no hubiera este riesgo, el estar conectado al momento presente, que no quiere decir no pensar en planificar o aprender del pasado, esto sí, pero no anticipar, digamos, el sufrimiento por algo que tiene que pasar, pero que quizá no llegue ni a pasar, ni estar continuamente en bucle respecto a algo que pasó, sino darte cuenta, aceptar lo que hay y poner en marcha todo aquello que esté en tus manos. Bueno, son muchas cosas, ya sé que quizá puede sonar un poco deshilachado todo ello, pero decir que mindfulness es una palabra inglesa que traduce, la utilizó por primera vez a finales del siglo XIX un prohombre inglés que estaba en Sri Lanka, bueno, de hecho formaba parte del equipo funcionarial colonial, que era Rhys Davies, y con esta palabra tradujo una palabra en la lengua Pali. La lengua Pali es una lengua que hoy no se utiliza, pero en la que se recogieron los textos, sobre todo de la tradición budista. Era un poco una de las lenguas de uso hace 2600 años aproximadamente. Y el significado de esta palabra Pali, que es sati, pues uno de los primeros significados es recordar, ¿no? ¿Y recordar en qué sentido? Pues recordar, yo creo que podríamos darle como dos acepciones en este momento. Una es recordar aquello que es importante en tu vida, aquello que es importante en tu negocio, en tu actividad profesional, aquello que es importante en tu relación con los demás. Pero también recordar de poder estar conectado al momento presente. Porque el pasado ya ha pasado, el futuro está por llegar y el único momento que existe y que además es continuamente cambiante es el presente. Y porque además la neurociencia lo que ha podido acreditar o verificar es que estar en el momento presente es una manera muy eficaz
de prevenir, regular las emociones, el estrés, la ansiedad, en definitiva, el sufrimiento en sus diversas formas. Yo quizá puedes, no sé, como tampoco os veo las caras y no tengo ningún tipo de referencia ni subliminal ni explícita, si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla y quizá a partir de ahí también comentar o explicar algún aspecto más relacionado con mindfulness. También le pasaré a Máximo algunas referencias bibliográficas y de recursos para que os pueda compartir. No sé, Máximo, porque no sé cómo vamos de tiempo también. Yo no sé si se aburre se van. Yo creo que está muy entretenido. A mí me gustó mucho tu charla. Fíjate que se relaciona con lo que voy a hablar en la próxima, que es hipnosis. Hipnosis. Si te apuntas, me encantaría. No, hay que lo que dicen los demás, si no te quieren ver, te digo, ya te lo conocemos. Exacto, yo creo que nosotros somos muy agradecidos los dos, pero son los demás también. Creo que le ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho lo que has hablado. Puntualiza mejor desde otro ángulo, pero puntualiza lo que estamos enseñando, que las cosas no son, como parecen ser, sino que son muy diferentes. Hay cosas que no vemos, hay cosas que no vemos, ya sabemos ya, y que sin embargo influyen en nosotros, sin embargo nos determinan. Y nuestro estado de ánimo, nuestra preparación, nosotros podemos dirigir un poco eso. Hay alguna forma de que trabajar el cerebro y la mente, y esas cosas son muy interesantes. De eso voy a hablar en la próxima reunión, que es hipnosis. Interesante. Hay una pregunta muy pertinente, que es ¿cuáles son los beneficios de Carmen de mindfulness? Muy buena. Es una muy buena pregunta. Nosotros para esquematizarlo un poco, te diré que los beneficios de mindfulness podríamos verlos en tres ámbitos. En el ámbito más personal, de la persona como seres humanos. Y ahí básicamente lo que te permite mindfulness es mejorar la salud, sobre todo emocional y mental, pero también física, porque hay un correlato y hay una interrelación cuerpo-mente, cuerpo-cerebro-mente muy clara, ¿no? Y lo que le pasa al cuerpo tiene influencia en cerebro-mente y el estado mental también influye en el estado del cuerpo. Por tanto, ahí tienes más bienestar en general, menos estrés, menos ansiedad y claro, esto también está interrelacionado, menos estrés, menos ansiedad, más calma, más bienestar. Pero hay otro ámbito que podría ser el ámbito profesional, ¿no? Y en el ámbito profesional sintetizaré en dos grandes, un beneficio grande que es mejora la atención en general y la concentración y por tanto evita distracción, pero lo que es más importante, en determinados sectores evita accidentes. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho interés y hay un proyecto que hemos presentado a la Dirección General de Tráfico para poder llevar mindfulness también, especialmente a las personas pues, que han perdido el carnet de conducir por tener conductas o por tener un grado de infracción muy alto, perder los puntos, etcétera, ¿no? Porque algunos son reincidentes, ¿no? Y entonces es una manera de poder trabajar en esto. A veces desde departamentos de prevención de riesgos y salud laboral, en trabajos a veces que son muy rutinarios, están proponiendo también entrenamientos de mindfulness para poder mantener la atención. Estoy hablando de conductores también de transportes públicos, por ejemplo. Ferrocarriles de la Generalitat desde hace 5 o 6 años tiene programas de entrenamiento para voluntarios, en general para los conductores, o un poco recomendados para aquellos que presentan quizá algún ratio de incidentes, ya no de accidentes, por encima de lo que es su política de seguridad, que es súper estricta, ¿no? Por tanto, mejora menos distracciones, menos errores, menos accidentes, incidentes, más concentración, más atención y, podemos decir, más eficiencia en el uso de los recursos, sea en el tiempo o cualquier otro recurso o material. Y finalmente, querría destacar el de las relaciones humanas, que pueden ser tanto a nivel más afectivo
en la familia como a nivel más social. Y es que se ha visto que la práctica de mindfulness desarrolla el autoconocimiento y, por tanto, activa aquellas zonas, sobre todo del córtex prefrontal, que están relacionadas con el autoconocimiento y, por tanto, la relación con uno misma o uno mismo, pero también desarrolla, facilita la empatía. Es decir, esta capacidad de poder conectar con los demás. No solo la empatía cognitiva, es decir, entender lo que el otro piensa y también afectiva, lo que el otro siente, sino también se activan otras zonas que tienen que ver con otras cualidades, que son lo que algún autor llama preocupación empática o otros la compasión, pero no entendida como un concepto de piedad, de misericordia, sino este compromiso, ¿no?, por, de alguna manera, contribuir a aliviar el sufrimiento, el malestar propio y de los demás, ¿no? Y en este sentido, destacar también que estos beneficios que se dan en estos tres ámbitos que os decía son de alguna manera sinérgicos, es decir, se retroalimentan entre ellos y parece lógico, ¿no? Porque si yo me siento más calmado, tengo una mente más calmada y más clara, es fácil que cuando me mueva en mi entorno profesional o laboral, voy a estar más atento a lo que hago. Seguramente casi sin quererlo, como voy a estar más atento, va a haber menos errores, seré más cuidadoso. La capacidad de desarrollar empatía va a hacer que también en el trabajo esté como más pendiente también de cómo están los demás. Hay muchos deportistas también, hablando del ámbito social, que practican mindfulness. Por ejemplo, Pau Gasol y su hermano Marc Gasol, porque Phil Jackson, entrenador de los Chicago Bulls y posteriormente de los Ángeles Lakers, es un meditador de hace muchos años y, por tanto, mindfulness y meditación formaban parte del entrenamiento tanto de los Chicago Bulls con Jordan como después los Lakers con el fallecido recientemente Kobe Bryant, etc. Y Pau Gasol conoció mindfulness, Djokovic en tenis. Hay cantidad, no porque esto les haga mejores, pero simplemente también para poder vivir de una manera más consciente y más relajada, pues la tensión que muchas veces va asociada o el estrés a este tipo de trabajos, competiciones, ¿no? Pero también querría decir que mindfulness, en esta versión así como más moderna, más contemporánea y que es como un tanto utilitarista en el sentido de muy enfocada al bienestar físico, al estrés y tal, pues está muy bien y todo lo que contribuya a disminuir el sufrimiento humano, bienvenido sea, ¿no? Pero mindfulness en sus orígenes, en esta tradición más relacionada con una enseñanza que es los 4 fundamentos para establecer la atención consciente o mindfulness dentro de la tradición, sobre todo budista, pero no porque sea religiosa, sino simplemente porque es donde se explica este entrenamiento. Su finalidad va más allá de simplemente pues, poder ser mejores trabajando, ser mejores practicando un deporte o ser mejores en nuestras relaciones familiares, que ya es mucho, que ya está muy bien. El tema es que es algo que está pensado para promover el bienestar nuestro y el de los demás y de alguna manera liberarnos de estos condicionamientos que estaba comentando también Máximo, ¿no? De poder tener una visión clara de la realidad tal como es y no como nosotros la estamos a veces percibiendo, porque en esta percepción clara, en esta visión clara, está justamente la liberación de este malestar que a veces nos acompaña. Espero buenos días, señor Carlos. Es Iván. Iván, dime. ¿Cómo está? Una pregunta, señor Carlos. ¿Cuál es la diferencia entre meditación y mindfulness? Bien, sí, era obligado. Yo era uno de los puntos que tenía. Mindfulness sería un tipo de meditación. Meditaciones hay de muchos tipos. Hay muchas técnicas o prácticas de meditación, ¿no? Y es bueno empezar quizá por decir qué es meditación, porque meditación en el ámbito de las tradiciones contemplativas, no solo orientales, también en las occidentales, pero no tanto filosóficas,
meditación tiene que ver con cultivar una mente estable, una mente saludable. ¿Saludable qué quiere decir? Una mente que me permita no sufrir, no tener malestar, que me permita una visión correcta. ¿De acuerdo? Esto en general. En tibetano, por ejemplo, la palabra que se utiliza para meditación, que es gom, quiere decir familiarizarse con la mente. O sea, familiarizarse con la mente. Conocer, darme cuenta de los estados y no dejarme llevar por ellos, ¿no? Poder regular mis emociones, pero no solo para mi beneficio, el beneficio de las relaciones que mantengo con los demás. Actualmente, y desde el mundo también, desde la neurociencia y del mundo de la psicología, se ha hecho como tres grandes grupos de tipos de meditación. Estarían las meditaciones de tipo que llaman atencional, donde ahí lo que trabajamos de alguna manera, y hay una parte de mindfulness que utiliza estas técnicas, son técnicas más bien como de concentración, ¿no? De llevar la atención a un tipo de foco que puede ser material, podría ser trabajar la atención, mantener la concentración pues, en un objeto físico, cualquiera. Puede ser un objeto inmaterial, puede ser a veces, o puede ser sensación. Llevar la atención a la respiración es una de las prácticas clásicas, ¿no? La respiración además está relacionada con el sistema nervioso autónomo y por tanto tiene una incidencia, ¿no? Pero estas prácticas de tipo atencional lo único que intentan es cuando focalizamos, cuando a la atención, ¿no? Y a la conciencia le damos un trabajo y se concentra ahí, puede ser contando respiraciones, el rosario. El rosario sería un tipo de meditación atencional, donde en este caso los mantras en general, el rosario cristiano o el rosario del Islam o los rosarios, los malas del hinduismo y del budismo, tienen esta función a través, en este caso, de las repeticiones. Algo que permite que la atención se coloque en un objeto, entre comillas, un soporte, y que permite calmar. Pero hay otro tipo de meditaciones que llaman generativas. Generativas quiere decir que contribuyen a generar un determinado tipo de estado mental, que generalmente se asocia con por ejemplo, estados pues, que generen bondad, que generen empatía, una alegría profunda. Y entonces hay distintos tipos de técnicas en las distintas también tradiciones religiosas, laicas, espirituales o no, que permiten, son técnicas ligadas, por ejemplo, a visualización. Hoy se utiliza muchísimo la visualización en otras técnicas de tipo psicológico, en terapias también, donde a través de este tipo de técnicas lo que miramos es generar ya estos estados saludables, por ejemplo. Y habría otro tipo que llaman las deconstructivas, y estas tienen mucho que ver con una indagación más profunda en poder, de alguna manera, ver cómo es esta realidad que decimos que no es la que vemos, ¿de acuerdo? Y sobre todo se habla también de la deconstrucción de este yo, pero este yo como constructo que nosotros creemos que es fijo, permanente, Carles Ruiz, que yo creo que es algo que existe como fijo, ¿no? Y que ha existido siempre, cuando en realidad es un constructo, este self, ¿no? Que dicen los ingleses, este yo es un constructo psicológico que es fruto de un proceso continuo de cambio, ¿no? Y solo tendríamos que quizá ver pues lo que pensábamos, ¿no? Hay un ejercicio a veces que hacemos, ¿no? De intentar recordar, ¿no? Cuando teníamos 10 años, cuando teníamos 20, 30, en los 40, en los 50, cuál era nuestra visión respecto a determinadas cosas en la vida, ¿no? Bueno, en el ámbito físico y biológico solo hay que mirar fotografías, ¿no? Para ver que evidentemente todo está cambiando continuamente, ¿no? El poder profundizar en este principio tan claro, y es que todo lo compuesto tiende a cambiar y a descomponerse, ¿no? Y por tanto, poder profundizar, ahí mindfulness también es donde realmente trabaja, tanto o más que en lo que es atencional, aunque hablemos de atención consciente, porque es donde realmente puedes empezar a darte cuenta y transformar no solo los estados emocionales, sino los rasgos, y por tanto empezar a trabajar
no solo en poder estar calmado, sino en poder transformar las causas, aquellas percepciones que son causa de este malestar. Pero esto, no os voy a engañar, requiere de entrenamiento, no se produce de hoy para mañana. Sí que la neurociencia ve que hay el cambio en estados con muy poco tiempo de práctica, con un mes, con 2 meses de práctica, más continuada en el día a día, con relativamente poco tiempo cada día, hay cambios en los estados, ¿de acuerdo? Pero, claro, si no se practica, igual que los tienes y mejoras, se va para atrás. Es como en el ejercicio y el entrenamiento físico. Para conseguir realmente cambios en los rasgos, digamos, podríamos llamar de personalidad, entre comillas, ahí realmente tiene que haber mucho tiempo de práctica. Es un poco como el concepto de maestría en algo, ¿no? Que siempre se habla de estas famosas 10.000 horas de práctica, pues no sé si son 10.000, porque dependerá también de la capacidad de cada uno, pero ahí sí que se requiere un entrenamiento importante. Los estudios que se han hecho en meditadores de largo recorrido, que quiere decir personas que llevan más en muchos casos, de casi 30 años practicando meditación, que además han hecho retiros, es decir, prácticas intensivas de mucho tiempo, como mínimo una semana, 3 meses, 3 años. Ahí no solo hay cambios en los estados, sino que realmente cambia, digamos, la cartografía, como dicen los neurocientíficos, la cartografía cerebral, lo cual les hace vivir, pues como os podéis imaginar, con mucha más libertad respecto a todo esto que estábamos hablando, sea subliminal o sea explícito. No, espero haber respondido. Le pasaré también una referencia de este artículo a Máximo, donde se habla un poco de estos distintos tipos de meditación y sus correlatos neurobiológicos. Estupendo, lo subiremos a la nube todo. El video también lo vamos a subir a la nube, así que lo pueden volver a ver. Bueno. Oye, bueno. me ha impresionado. Esto tiene mucha relación con algo que se llamaba y se dudaba de su existencia en los años 60, que es las reacciones psicosomáticas. Ah, sí, señor. Sí. Claro, bueno, es que en la base del nacimiento moderno, de la génesis moderna de mindfulness, con el doctor... No se podía enfermar a una persona que era imaginación nomás, que histeria. No había reacciones psicosomáticas. Y parece que sí, la medicina holística de Oriente y del Ande, por ejemplo, cuida de la salud mental, del estado de ánimo. Y eso ayuda a quitar el resfriado, que parece mentira, pero aunque sea un virus, ayuda a combatirlo. Yo me siento invulnerable, tenía que estar convencido que esto no me va a pasar. Y si me pasa, bueno, me puedo equivocar también, pero no creo que me pase. Por si acaso, como mascarilla, claro, mascarilla igual. Pero es la sensación que uno tiene de seguridad, es lo que te ayuda mucho. Que no me enfermo, Carlos, no me enfermo. Claro, no. Ya os he dicho, yo creo que no es curiosamente, mindfulness, esta génesis moderna nace sobre todo a finales de los 70, principios de los 80, en el ámbito clínico por un lado y en el ámbito más secular también, cuando llegan personas que habían aprendido la práctica sobre todo en Birmania, Sri Lanka, en India, y establecen una práctica regular, pero justamente, y esto lo explicamos a veces, mindfulness nace a remolque de un principio que en aquel momento, a finales ya de los 70, empieza a aceptarse en la medicina clásica, que es la medicina que llaman cuerpo-mente, porque hasta entonces eran 2 ámbitos totalmente separados, ¿no? Y además, normalmente solo nos preocupábamos de las mentes y los cuerpos que estaban mal. Es decir, es a partir de los años, de los mediados de los 90, que empieza también a decir personas, y nace la psicología positiva, que tiene muchos puntos de unión con mindfulness, pero también muchas diferencias, donde lo que se propone es decir, bueno, vamos a estudiar también los cuerpos y las mentes de las personas que están bien o muy bien, para intentar ver cómo podemos entrenar estas cualidades, ¿no? Alguien preguntaba también, ¿dónde se puede aprender?
Bueno, en Perú no lo sé, pero voy a mirar de indagar. En todo caso, os daré algunos enlaces. Sí que sé que en Argentina, por ejemplo, hay algunas personas y organizaciones que lo están de alguna manera difundiendo, impartiendo, enseñando, y que, dadas la situación actual, empieza a haber muchas posibilidades también, mucha oferta, ¿no? Online, ¿no? Y también os enviaré algunos, voy a mirar de enviaros algunos enlaces también para que los podáis ver. De hecho, nosotros también hemos empezado a hacer unos cursos online de introducción. Yo he generado uno que me parece que puede servir precisamente para gente que empieza, que le llamo Mindfulness práctico básico, ¿no? Lo estamos haciendo online y justamente lo hicimos, ya busqué un horario. También pensamos en grupos reducidos, máximo 12 personas, para realmente que pueda haber interacción. Y normalmente lo procuramos hacer a las 7 horas española, que son 6 horas menos para, más o menos, entre 6 y 7 horas para lo que sería el hemisferio americano, ¿no? En general, dejando las puntas de Norteamérica. Y para que sea un horario que a veces es factible, pero bueno, siempre es más complicado. Yo os enviaré recursos para que tengáis y libremente buscáis, ¿no? Y observáis. Mira, Carlos, te espero el 12 entonces, martes 12. Voy a mirar de estar. Es una hora que el martes, por poco que pueda, desde luego me apunto. Estaré encantado. Genial, 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 porque vamos a hablar de hipnotismo y eso te va a ir de anillo al dedo aquí. Muchas Muy gracias bien. a todos por su participación. Carlos, infinitamente agradecido por tu ayuda, ha sido algo muy especial. Espero que nos estaremos viendo. Ahí tienen un poco... No, eso no es tuyo, eso son... Sí, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, perdón. No, que hay una pregunta de Gisela, que si la mente gobierna a todo el organismo, bueno, nos la reservamos porque es una pregunta que tampoco me gustaría contestar ahora aquí en 2 segundos, pero es una muy buena pregunta también. Tiene bastante miga, la contestaremos en la próxima reunión. Exacto. Muchas gracias a todos por participar. A Ya saben, vosotros. están invitados al martes 12 a las 10 en punto. A las 10 menos 15 estamos Carlos y yo conversando acá. Muy bien, Carlos en catalán. Carlos es catalán, ¿eh? Catalán de todas. Sí, pero mejor hablar en castellano, ¿no? Y así es más fácil entendernos, sin necesidad de que sea subliminal. Bueno, muy bien, muchas gracias. Adiós a todos. Entonces cerramos la sesión. Carlos, un placer, un gustazo. Y gracias por tenernos todos acá. Ya nos estaremos viendo. Saludos, que tengáis muy buena semana todos.